Hola a todos, hoy estamos con Javier Villamor para hacer una entrevista. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por haber aceptado. Gracias a ti por la invitación, Álvaro. Nada más decir que te iba a entrevistar, la gente se mostró muy interesada y sobre todo estaban interesadas por tratar de captar cuál es el hilo conductor entre todas las cosas que tú sueles comentar, y es precisamente lo que yo quería ofrecerles hoy, porque Perfecto. Escuchamos hablar de Davos, escuchamos hablar de Soros, escuchamos hablar de mil y una cosas y no llegamos a ver cómo se hilvanan entre sí. Entonces, más o menos mi propuesta vendría a ser la siguiente. Después de escucharte, diría que hay un estado de cosas, la sociedad se configura de una determinada forma, la sociedad tal y como está configurada molesta por determinadas razones, que ya veremos cuáles son, y precisamente porque molesta se pretende aplicar lo que se viene a llamar el gran reseteo, para que la gente se quede con los conceptos. Pero claro, el gran reseteo no es un fin en sí mismo, es un medio para después implementar otra cosa nueva. Grosso modo, sí. Y todo esto, lógicamente, movido por alguien, porque esto no se hace solo. Entonces, el objetivo es ir tocando estos 4 puntos para que la gente siga el hilo conductor y empezamos con el estado de la sociedad actual. Y la primera pregunta sería, fácil de decir, difícil de contestar, me imagino, ¿qué diferencia hay entre una sociedad abierta y una sociedad cerrada? Vale, primero hay que explicar por qué se habla de sociedad abierta y sociedad cerrada, ¿no? Y aquí me tengo que remitir a Soros y en su momento cuando fue a estudiar a Londres, a la London School of Economics. Hay que tener en cuenta el Londres del momento, estamos hablando de 1947 aproximadamente, obviamente capital de uno de los aliados que había vencido en la Segunda Guerra Mundial, una ebullición intelectual brutal, y se estaban buscando las razones por las cuales justificar de una manera intelectual, quizá filosófica, las razones por las cuales habían surgido regímenes como el nacionalsocialista. El comunista no lo pensaron tanto, pues ya sabemos que después muchos de ellos han ido infectando las universidades, que luego hablaremos si quieres de la Escuela de Frankfurt. Pero ahí es donde Soros, que él estudió filosofía, por cierto, su don es los sistemas financieros, anticiparse a esos sistemas financieros, para poder sacar un rédito económico, pero su pasión ha sido siempre la filosofía. De hecho, eso le ha creado unos cuantos traumas, digamos, ¿no? Ahí estudió y conoció a Karl Popper, era el filósofo del momento, y entonces tenemos ahí la sociedad abierta, ¿no? Open Society y sus enemigos, and its enemies. Entonces, de ahí también coge la idea de su fundación, ¿no? Open Society Foundations. Y entonces él hace una perversión, porque recordemos que Popper dice la sociedad abierta es aquella en la que tiene que haber una libre discusión de ideas siempre y cuando no se impongan por la fuerza, incluso aunque haya una idea que sea contraria a la propia libertad, al concepto de libertad, pero que pueda expresarse libremente, ¿no? Él hace una perversión de esa idea y dice, bueno, desde un punto de vista pragmático, y aquí esto es importante, ¿no? A veces confundimos, cometemos el error de hacer análisis quizá intelectuales o psicológicos de otros bajo nuestro propio presupuesto. Es decir, ¿cómo actuaría yo? Por lo tanto, juzgo a los demás de esa manera, ¿no? Esto es al revés. Es decir, tenemos que salirnos de nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo pensaría o cómo actuaría alguien que quiere dominar, que quiere poseer ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos quizá a ver los sentidos de ciertas acciones. Entonces, él plantea, dice, bueno, pervertimos el concepto de sociedad abierta, igual que los progresistas de hoy en día, diciendo que no, la sociedad abierta es la que no puede permitir el fascismo, el nazismo, ¿no? Hay que aplicar incluso la violencia contra ellos porque, y ahí viene el oxímoron, ¿no? El tolerante que es intolerante con los intolerantes se acaba convirtiendo en intolerante. Y ahí es precisamente lo que ocurrió. Él dice, bueno, la sociedad tradicional, en oposición a la sociedad abierta, es aquella que es más cerrada, ¿no? Intelectualmente quizá más pobre, pero si pensamos también en nivel estratégico, bueno, es una sociedad mucho más firme, mucho más identitaria, mucho más segura de sí mismo, con unas raíces culturales mucho más definidas, mucho más entregada quizá a la defensa de sí misma, incluso ir al combate. Vemos los imperios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un país serio, digamos, ¿no? Un país con razón de ser y con un aprecio a su identidad. Y eso, claro, ¿qué significa? Que para todas aquellas personas con una gran capacidad económica no les permitía influir sobre la sociedad, porque legislativamente era mucho más hermético, no se permitía la influencia de regímenes o de fundaciones extranjeras, etc. En contraposición tenemos la sociedad abierta, que dice, bueno, es una sociedad mucho más plural, ¿no? Multicultural, como la entendemos hoy en día, pero claro, si nos fijamos en nuestras democracias, cuando dicen que la multiculturalidad es nuestra fuerza, ¿no? La diversidad es nuestra fuerza, diversity is our strength, y están siendo una gran falacia, porque es al revés. Esa diversidad mal entendida es nuestra debilidad.
Entonces, sociedades abiertas son aquellas en las que los regímenes democráticos son débiles per se, por definición, porque los parlamentarios, oposiciones entre partidos políticos, incapacidad de llevar adelante ciertas políticas necesarias para el Estado y para la supervivencia misma del Estado, que esto es lo más importante, y es donde ellos pueden entrar, a través de subvencionar o comprar políticos, subvencionar ONGs, subvencionar fundaciones, asociaciones, medios de comunicación, que luego actúan en esa ventana de Overton famosa y van modificando la conciencia de la ciudadanía para sus propios intereses. Entonces, de ahí entendemos que todos estos magnates y los grandes filántropos, entre comillas, como Soros y compañía, luego tenemos Warburg, Carnegie, la Fundación Ford, en fin, toda esta serie de cosas, se dedican precisamente a eso. Fomentan esa sociedad abierta porque saben que eso debilita de alguna manera la identidad propia de los Estados-nación, que es donde decíamos lo que decías tú antes, molestan, ¿no? Esos Estados-nación clásicos molestan porque son un escollo para conseguir ese gobierno mundial de que tanto se habla. Entonces, una sociedad abierta, por así decirlo, por recoger un poco lo que has comentado, es una sociedad atomizada, vínculos tradicionales se han disuelto y precisamente porque las personas están, por así decirlo, esparcidas, sin ningún vínculo que realmente las una ni entre sí, ni con los vínculos tradicionales, la religión, la nación, son más fácilmente manipulables. Ahí vendría a estar el truco, ¿no? Exacto. Una sociedad abierta de por sí no tiene por qué ser malo, en absoluto. Pero una sociedad abierta en la que esa propia sociedad se proteja de influencias personalistas y privadas, ¿no? Es decir, obviamente, a mí me encanta que, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, haya gente de todos lados del mundo, que Madrid es una sociedad muy abierta en el sentido positivo de la palabra, pero claro, hay un momento, como decía el general de Gaulle, ¿no?, que aquí haya gente de todo el mundo significa que España es universal, él hacía referencia a Francia, pero puede llegar un momento en que España deje de ser España. Entonces, eso, para aquellas personas que nos sentimos patriotas y que nos gusta nuestra identidad y nuestra historia, ahí es donde quizá tengamos que poner unos ciertos límites. No significa rechazar a otras personas, porque ahí viene la manipulación de estos, ¿no? No estamos rechazando a nadie, simplemente la importancia de poner ciertos límites para que eso no sea un rodillo ideológico y devaste. Si no se pone ese rodillo, estamos viendo las consecuencias, ¿no? Atomización social, enfrentamientos entre hombres y mujeres, ricos, pobres, negros, blancos, extranjeros, nacionales, con el objetivo, precisamente, de que no pueda haber un sentido común. Si la sociedad no va a una, es muy difícil que esa sociedad se autoproteja, que consiga ciertos objetivos que les beneficie a todos. Por eso el patriotismo se ha defendido tanto en Estados Unidos y por eso Estados Unidos, entre otras cosas, ha sido el líder del mundo y ahora lo va a ser China, ¿no? Hay un patriotismo férreo que les hace ir todos a una. Que, repito, esto no implica que se tenga que imponer, sino el sentido de supervivencia. Es decir, si estamos dedicándonos todo el día a pegarnos entre nosotros, muy difícil vamos a conseguir algo. ¿Y esto supone un cambio de paradigma con respecto a los posicionamientos políticos clásicos? Porque tradicionalmente se ha contrapuesto a las personas de derechas, a las personas de izquierdas, o a las personas progresistas, a las personas conservadoras. ¿Esto implica que hemos, no lo sé, avanzado hacia un nuevo estadio en el que realmente lo que están en lucha, la lucha se dirime entre los globalistas, no sé si se dice así, y los patriotas, entre los partidarios de una sociedad cerrada y de abierta, que por cierto ya de por sí el nombre creo que tiene Trump, o sea, obviamente, partidario de una sociedad abierta frente a cerrada, ya, eso ya deja entrever, pero digamos que ha cambiado un poco el panorama político. Totalmente, es una muy buena pregunta. Y primero empiezo por el final, ¿no? La importancia de los conceptos, ¿no? Es decir, claro, sociedad cerrada ya de por sí parece, ¿no? Alguien cerrado en sí mismo, neurótico, ¿no? Un poco casposo. Como lo que dicen medieval, ¿no? El fachorro típico de patillas con Ray-Ban, la imagen que tiene todo el mundo, ¿no? Claro, sociedad abierta como, ¿no? Alguien súper moderno, guay, tolerancia, inclusividad, diversidad, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? La manipulación de los conceptos, de la relación entre significado y significante que todo el mundo tiene, no solo propiamente, sino también en el subconsciente. Porque si hemos conseguido bombardear, luego si quieres lo explicamos lo de los 5 pilares de lo que digo yo de la ventana de Overton, ¿no? Si conseguimos bombardear claramente la línea de flotación de la mente de la sociedad y con ciertos conceptos, vas a hacer que cambien de forma de pensar, que piensen prácticamente incluso lo contrario a su propia supervivencia, porque estamos viendo, ¿no? O sea, la gente está yendo contra la propia supervivencia de la sociedad, del bienestar común, etc. Ahora, respecto a lo primero, obviamente eso está, izquierdas y derechas se han trascendido, ya no solo en el plano político en sí, sino en la realidad. Hay izquierdas que ya defienden casi postulados de derecha, ¿no? Porque realmente estamos viendo un nuevo puritanismo por parte de la izquierda globalista, con todo el tema de la mujer, el inmigrante, cosas que no se pueden hablar. Eso es puro puritanismo casi del siglo XVIII, siglo XVII estadounidense.
Y después ya estamos viendo a ciertas derechas que están yendo hacia una transición hacia postulados casi marxistas en cuanto a la defensa de los trabajadores desde una perspectiva nacional. Eso primero. Pero después, obviamente, si estamos hablando de que los estados-nación ya se han sobrepasado, yo digo que están muertos. Y esto no lo digo de manera negativa, como que no hay nada que hacer, sino como una motivación para los que nos están viendo de recuperar esa soberanía que se nos ha ido fagocitando a través de las instituciones supranacionales que desde el año 44 se empezaron. Bueno, Bretton Woods 1944, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial. Hay una serie de pactos entre los aliados, entre las primeras potencias de los aliados y aquellos que declararon la guerra al eje antes del 1 de abril de 1944, y a raíz de eso, que es donde se instaura el paradigma actual, que es el sistema financiero bolsa especulativo, se crean las Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ONU, etc. Y eso es lo que desde entonces ha ido, como digo yo, fagocitando esa soberanía nacional y que después ha servido para, mediante una correa de transmisión, gobiernos internacionales, gobiernos nacionales, trasplantar, suplantar nuestro sistema jurídico o legislativo nacional por las leyes internacionales para instaurar ese gobierno mundial, ¿no? Eso me gusta explicarlo así, creo que es una forma sencilla de comprender el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, que no es otra cosa que eso, que fortalecer instituciones supranacionales que han tenido, o precisamente porque ha habido cesión de soberanía de los entes miembros hacia arriba, nos están ahora yendo hacia abajo con la modificación. Entonces, si entendemos eso, ahí podemos quizá entender, no desde un punto de vista negativo, porque hay gente que dice, bueno, patriotas, ¿no? Otra vez ya les vienen las fachas, los de la banderita y tal, ¿no? Patriota no es eso, patriota es alguien que ama su patria en el sentido estricto de la palabra y que quiere seguir siendo, o digamos defender hasta cierto punto la poca soberanía que queda. Porque como te decía antes, yo soy un firme partidario de las reformas del 15M. Yo fui responsable de prensa 2 meses antes de marcharme en Berlín, esto empezó en mayo, yo me fui en agosto. Y realmente creía firmemente en esas modificaciones. Tiene que haber una revolución plenamente democrática para que el pueblo recupere la soberanía que le ha sido usurpada, primero por los partidos políticos y segundo por cómo está configurado la política internacional. Y nos encontramos frente a esa tesitura en la que mucha gente tampoco se acaba de encontrar, ¿no? Porque hemos visto la izquierda antiglobalista, ahora está completamente comprada por ellos, ¿no? Antes reventaban ciudades, ahora incluso defienden lo mismo, no entienden, creo que muchos de ellos no entienden ni siquiera el porqué, pero lo defienden, y vemos a otros que iban contra, o que estaban apoyando el sistema, que ahora se han soltado de eso porque han visto el sistema, cómo funciona, y han pasado a posiciones más antisistema. Bueno, es interesante ver cómo va a ser esto en los próximos años. Bueno, hemos hablado de valores como la soberanía, de valores como el patriotismo, bien entendidos, y esto parece que es lo que se quiere atacar, parece que es lo que se quiere disolver. Es aquí donde entra en juego, y pasamos ya al segundo bloque de la entrevista, el gran reseteo. El gran reseteo lo que pretende es suprimir todos estos valores que tradicionalmente han existido y, digamos, cohesionaban a la sociedad y la protegían frente a manipulaciones externas, ¿o no exactamente? No exactamente. Te hago matizar eso primero. El coger ventana de Overton, ¿no? Es esa forma que herramienta o, digamos, análisis político que nos permite comprender cómo de algo que es imposible o improbable pasa a ser real, ¿no? Ejemplos desde el punto de vista como conservador: se hizo para promover el aborto cuando no había aceptación general, se hizo para promover el matrimonio homosexual, se hizo para promover la eutanasia y se está haciendo, obviamente a muy largo plazo, se está haciendo con la pedofilia, ¿no? Y hay medios de comunicación anglosajones que están hablando de despenalizar la pederastia. Ya empieza por ahí, ¿no? Ya sabemos cómo van los pasos. Entonces, ¿qué digo yo? Digo, bueno, en las sociedades occidentales en las que estamos, sociedades abiertas, que hemos hablado antes, ¿no? Digo, hay 5 pilares. Tenemos ONGs, fundaciones, asociaciones, tenemos medios de comunicación, tenemos la sociedad civil común, o sea, los ciudadanos, tenemos los partidos políticos y luego los sistemas jurídicos, por así decirlo, ¿no? O legales. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, pongámonos en la situación de alguien con muchísimo dinero, con la intención además de modificar la realidad para su propio beneficio. Digo, bueno, pues voy a financiar o crear asociaciones, ONGs, fundaciones que van a generar una serie de documentos, una serie de material audiovisual, etcétera, de los cuales se van a hacer con los medios de comunicación, también en mi órbita, o al menos que financie o cree, que van a irradiar esas ideas 24/7, 365 días al año a la población. La población, bien sea porque acaban aceptando esas ideas como propias. Por eso te decía yo antes también la importancia, fuera de la entrevista, la importancia de que me da igual que seas de izquierdas o de derechas, pero que sepas de dónde vienen, ¿no? Esas ideas tuyas. Entonces, si la población hace como esas ideas como propias, hoy en día, por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Nadie sabe por qué lo está pensando, porque no creo que se haya leído a los ideólogos de la ideología de género, pero como lo están viendo por todos los lados, la hacen como propia. O bien,
lo ves en todos los lados, tantas veces todo el tiempo, que dices, bueno, ya está, algo está ahí, está normalizado, ¿no? Entonces, claro, digamos que ya has creado una cierta sensibilidad en la población. Y luego tienes a los partidos políticos, que por propio convencimiento, porque también son sociedad civil por un lado, o bien sea por interés político, se hacen eco de esas preguntas, reclamaciones según las encuestas famosas que conocemos, incorporan esa reclamación en sus programas políticos, la gente los vota, lo llevan a cabo, modificamos con el legislativo y luego se impone a través de medidas coercitivas a nivel judicial, etc. Por lo tanto, has tocado ya todos los 5 pilares fundamentales de una sociedad, al menos la occidental, por así decirlo. Desde todos los ámbitos has invertido dinero, has modificado y te has hecho con esa sociedad. Completamente. Tienes la sociedad en tu mano, porque nosotros como ciudadanos no tenemos la capacidad para influir a eso. Bueno, como digo siempre, si alguien nos está viendo que tenga 20.000 millones de dólares y quiere hacer una contra, que me llame, que estaré dispuesto a invertir en esos 5 pilares para que ir al revés, ¿no? Entonces, claro, si comprendemos eso que ha hecho en los últimos años, décadas, ¿no? Ha sido un reseteo, ha sido un formateo cerebral de Occidente. Se suele decir en tono de humor, ¿no?, que la moral europea o cristiana, o occidental, se ha creado en cientos de años y solo han faltado unas pocas decenas para destruirlo, ¿no? Desde Freud y las pulsiones sexuales a todos los desviados de las doctrinas de género, se ha destruido completamente la moral europea. Entonces, claro, ya ha habido un pequeño reseteo, grande, vamos a decirlo grande. Se ha modificado, es decir, para poder instalar un nuevo software tienes que eliminar el software anterior. Yo sé que hay gente que malentiende cuando yo y mucha gente defendemos la cristiandad, no solo como creyente que soy, sino desde un punto de vista, ya hablo cultural, ¿no? Puedes no ser creyente, pero estar de acuerdo con los valores que han creado, ¿no?, que se ha creado a través de esa religión, en este caso la cristiana. Entonces, estamos eliminando la cristiandad en todos los aspectos, sobre todo en el cultural, ¿no? Lo que ya es derecho, tú lo sabes bien, ya no significan derechos, el respeto a los derechos humanos ya no es el respeto, ya son neoderechos, la familia, la vida en sí misma ya también está completamente pervertida. Todos esos conceptos, como bien decías tú al principio, se han ido pervirtiendo y ya nada significan lo mismo. Y ahora has podido hacer tabula rasa y ahora nos van a escribir el nuevo futuro, ¿no? Entonces has dicho lo del gran seteo. El gran seteo hay que entenderlo como algo que se lleva tiempo trabajando, esto no es de la noche a la mañana, aunque Klaus Schwab y Thierry Mayeret, que son los que escribieron este libro famoso COVID-19, el reinicio, que salió el verano pasado, lo planteaban como, a raíz del coronavirus, en 5 meses hemos generado un reseteo mundial, ¿no? Hay que ser un poco ingenuo para pensarlo. Esto lleva trabajándose mucho tiempo, igual que la Agenda 2030, que están relacionadas, ¿no? Entonces, ¿qué propone el gran seteo? El gran seteo dice, hay 2 pilares fundamentales, uno es el COVID y otro es la religión medioambiental, ¿no? El cuidado medioambiental, llaman ellos la madre tierra, les faltaba decir la Pachamama. Entonces dicen, primero, ¿qué nos ha mostrado el COVID? Primero dice que la forma en que los estados independientes han intentado paliar la crisis sanitaria y no han podido, ha demostrado que hace falta un gobierno mundial, ¿no? Esa justificación tan simplista, como no podemos hacer de manera independiente nada contra el COVID, gobierno mundial. Por otro lado, como estamos destruyendo el planeta a través del egoísmo, de la economía productiva, no sé cuánto, gobierno mundial, para poder regir y hacer un centralismo universal de la economía, ¿no? Entonces, esos 2 pilares es el gran seteo. Se basa en eso. ¿Y qué plantea? Plantea, entre otras cosas, la 4ª revolución industrial. Eso es lo que viene, perdona que te interrumpa, después. Sí. O sea, el gran reseteo. Exacto. Suprime lo anterior y ya estaríamos entrando en qué es lo que viene después de haber reseteado el estado previo de cosas. Vamos a hacer otro pequeño matiz. El gran reseteo es un reseteo económico global que, según ellos dicen, Klaus Schwab, debido a que el sistema actual, el paradigma económico actual, que hemos hablado antes, ¿no?, el sistema financiero especulativo, ha sido una especie de lo que llaman ellos dictadura del PIB, literalmente, dictadura del PIB, el crecimiento constante, y ya nos damos cuenta de que en un mundo globalizado ya no hay más mercados que conquistar, están todos copados. O nos vamos a Marte y encontramos mercados extraterrestres o no podemos seguir conquistando. Entonces, ellos saben que el sistema está muerto, en el sentido de que cada vez hay más deuda y hay una economía que no es productiva, y aparte de los estados cada vez son más grandes, ¿no? Es decir, ya no se puede más, es casi como un cáncer, ¿no? O sea, hay una metástasis. Entonces, que dicen, vamos a hacer un corte, no podemos. Además, aquí invito a los espectadores a pensar, ¿no? Yo ya sabes que soy de los que consideran que esto es una pandemia, hay mucha gente que no lo ve así, pero no había una excusa, si no fuera la sanitaria, capaz de conseguir lo que se ha conseguido. Ni una 3ª guerra mundial,
ni unos extraterrestres, nada hubiera conseguido un confinamiento y un parón económico como se ha hecho a nivel mundial. La excusa sanitaria es perfecta. Entonces, eso ha servido para cortar y a raíz de ahí resetear. Entonces, ¿qué plantean? Plantean varias cosas. Bueno, lo plantean la Agenda 2030. Vale, van dos lados, por un lado. Bueno, o sea, la Agenda 2030, ¿qué es lo que entiendo yo? Bueno, la Agenda 2030 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los objetivos globalistas conocidos por casi desde hace tiempo. Se presentaron oficialmente en 2015, se debatieron de alguna manera más indirecta en 2008 en el Foro Económico de Davos de ese año, y ya se empezaron a hablar de ellos en la Convención para el Desarrollo, Población y Desarrollo del Cairo del año 1994. Que desde ahí es donde vienen gran parte de las políticas pro-abortistas y de género, ¿no? La igualdad de género, etc. Entonces, ¿cómo entiendo yo la Agenda 2030? Son 17 puntos que si lo compenetramos con el Gran STO sirven como la creación de los cimientos de ese nuevo mundo al que el Gran STO nos va a llevar, ¿no? Destruimos las libertades. Primero, destruir los estados-nación, están casi hechos. Destruir las independencias económicas de las naciones, prácticamente hecho, porque todos pertenecen a esa división internacional de trabajo, más o menos. Entonces ya está todo hecho eso. Ahora vamos a formatear el sistema. Vamos a instalar ya cerebralmente todo el nuevo código ético-moral, ideología de género, aborto, más luego la revolución industrial, que ese es el Gran STO, ¿no? O sea, el Gran STO tiene de trasfondo la cuarta revolución industrial, que definido por el Foro Económico Mundial, viene a ser la fusión entre seres biológicos, dispositivos tecnológicos y mundo digital. Es decir, lo que comúnmente hemos conocido como cyborgs, ¿no? O transhumanos, o por ejemplo Matrix, ¿no? La idea de tener aquí algo que podamos conectarnos a otra cosa. Esto no tiene por qué ser malo en sí mismo, me explico. Creo que dentro de todo este Gran STO de la Agenda 2030 hay un sinfín de oportunidades. Obviamente no las podemos detallar aquí todos los puntos, ¿no? Pero si realmente hubiera un gobierno, o tuviéramos un gobierno que mirara por el bien nuestro y que realmente tuviera la capacidad de proyectar a futuro y decir, bueno, ¿por dónde van a ir los temas para yo anticiparme como país y poder tener quizá una posición mejor en ciertos mercados, etcétera? Sería una gran oportunidad, pero sabemos que no va a ser así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos damos de bruces frente a una serie de consecuencias negativas. Porque claro, estamos hablando de que el transhumanismo puro y duro. Es decir, que el videojuego este que ha salido hace poco, el Cyberpunk, que todo el mundo le encanta, pues todo el mundo le encanta jugarlo. Pero no serlo. ¿Cuántos de ellos nos pondríamos 8 ojos y nos pondríamos la mitad de un brazo de metal? Que hay gente que lo va a hacer encantada, ¿eh? Eso estoy convencido. Pero ¿qué pasa eso? Entonces, todo eso podemos entenderlo con la empresa Neuralink de Elon Musk, el creador de Tesla. En él plantea lo siguiente. O sea, él está estudiando la transformación de los impulsos electromagnéticos de las neuronas cerebrales. Las neuronas, nuestro cerebro está lleno de neuronas y luego las neuronas se comunican por sinapsis, ¿vale? Entonces, esa sinapsis genera un impulso electromagnético. Si conseguimos transformar ese impulso en ceros y unos, que es el lenguaje digital, estamos teniendo la capacidad de leer el pensamiento. No estrictamente, pero sí podemos comprender el funcionamiento del cerebro. Yo puedo saber si tú en un momento estás enfadado, triste, por una cosa en concreto, ¿no? Y eso puede modificar obviamente los cerebros en sí, ¿no? Y entonces, hace poco ha salido un vídeo de un mono con el chip que tiene ahora mismo creado en Neuralink, que lo puede ver todo el mundo en la página web. Viene a ser como una moneda de las 500 pesetas, igual hay gente que ni las conoce, pero bueno, una moneda de 2 euros, más o menos, un poquito gordita, con un cable. Y eso ha permitido al mono jugar al ping-pong, al videojuego este de la bolita de los años 80, con el cerebro, literalmente, con la mente. Hay ahora mucha gente apasionada de esto. Y todos estos mecanismos, me imagino, de llegar a estar a la disposición del ser humano, estarán a la disposición de pocos seres humanos. Claro, es que hay muchas cosas, pero esto se junta con el proyecto Rusia 2045, que es un multimillonario ruso, que lo que quiere es llegar a conseguir lo que se hizo en la película de Avatar, de James Cameron. Es decir, por eso la importancia de unir todos los puntos, ¿no? Es decir, si conseguimos transformar los impulsos electromagnéticos en ceros y unos, estamos convirtiendo en nuestro cerebro en un disco duro. Entonces, hay la creencia de que nuestra alma estaría ahí, entonces podríamos sacar nuestra personalidad, o sea, lo que nosotros somos, podríamos sacarlo como un disco duro y meterlo en otro avatar. Entonces, eso sería un poco la vida eterna de los transhumanistas, ¿no? Y eso, claro, esto es a largo plazo, ¿eh? Esto obviamente está proyectado a 40, 50 años,
Pero ese gran seteo hay que entenderlo, por volver al tema, era como un parón y un empezar de nuevo, ¿no? Es decir, cortamos desde aquí. Ahora, ¿por qué cortamos? Perdona que me enrolle con esto. Hay que entender también nuevamente cómo funciona esto. Es decir, a través del libre mercado, sin frenos, en un capitalismo agresivo que hemos vivido en las últimas décadas, hay multinacionales que tienen muchísimo más poder que cualquier nación, ¿no? Eso hace falta ver los productos interiores brutos de naciones que no tienen nada que ver con la facturación de Google, ¿no? Y eso, claro, ha llegado a un punto de tal control que ahora dicen, bueno, como hizo Inglaterra con la revolución industrial. Primero, promocionamos el proteccionismo. Yo produzco, como tengo la capacidad de producir más que nadie, doy una patada a la escalera y ahora empiezo a promover el libre mercado. Cuando ya puedo sobreponerme a todos, ¿no? De ahí que vino el imperio británico, más, por reducirlo mucho, viene de ese momento. Ahora viene a ser algo parecido. Ellos han tenido ese control, dicen, bueno, estamos ahora en la cúspide, somos un grupo de 300, 400, vamos a dar una patada a la escalera, no vaya a ser que alguien llegue donde estamos nosotros, y vamos a controlar todo. Entonces ahí tenemos multinacionales, las Big Tech y las Big Finance que las llaman, que dominan los entes supranacionales, y eso tenemos la pirámide de toda la vida. O sea, esto es como el gato pardo, ¿no? Todo tiene que cambiar para que no cambie nada. Pues estamos viviendo exactamente eso. Ha habido una suplantación de los entes nacionales por multinacionales, pero la estructura de poder es exactamente la misma. Y aunque quizás con esto último ya hayas aclarado lo que te voy a preguntar, aquí viene la pregunta del millón. Detrás de todo lo que planteas, el gran reseteo, la Agenda 2030, ostras, hay mucho esfuerzo detrás. Entonces, sí, ¿quién está detrás haciendo todo este esfuerzo? Porque esto no se hace solo, lógicamente. Soros, que se dice normalmente, los Rothschild, los Rockefeller, vale, los Illuminati, que también hay quien ha llegado a vincularlo con él. ¿Quién hay detrás de esto? A ver, ya que dices sobre Illuminati, ¿no? Illuminati y masonería, obviamente creo que es importante que la gente estudie, existen, pero digamos que son clubs privados, ¿no? Bueno, la masonería realmente está al servicio de la corona de Inglaterra, el duque de Kent, el primo de Isabel II, ese gran maestre, esa es la masonería regular, luego tenemos la más radical que es la francesa, pero que las dos sirven al mismo, ¿no? Entonces, bueno, también podemos entender yéndonos al pasado la destrucción del Imperio Español y tal, bueno. Pero digamos que lo entendemos como un club privado, de gente que hace networking y se defiende a sí misma. Ahora bien, vámonos a los nombres, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Soros, primero porque me parece un ejemplo paradigmático para comprender precisamente cómo se ha manipulado la sociedad, ¿no? Luego tenemos revoluciones de color, todo esto de primavera árabe, luego además cómo ha sido utilizado también a través de los resultados del Estado de Estados Unidos, USAID y demás, ¿no? Como a través de principio la bondad de la ayuda económica a países menos desarrollados han entrado todas esas fundaciones en tropel. Pero tenemos que ver instituciones que tenemos. Que tenemos el Council on Foreign Relations, el CFR, que es el think tank privado más importante de Estados Unidos, que es el que marca la pauta de la política exterior estadounidense. Ahí tenemos a Henry Kissinger, por ejemplo. Kissinger es uno de los más importantes, está ya muy mayor. Y entonces, en el CFR podemos ver más o menos quién está. Ahí tenemos nombres de empresarios, dueños de medios de comunicación, multinacionales. Luego familias, me habéis dicho Rothschild, están Rothschild, Carnegie, Warburg, que es gente que realmente domina muchísimo. Ahora, seguir el rastro económico de esta gente es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad, necesitaríamos años y años de gente específicamente enfocada a eso, ¿no? Pero yo creo que lo positivo de todo esto es que cada vez están más en boca de todo el mundo, ¿no? Rockefeller se hizo dueño de todos los medios era el emperador del petróleo, ¿no? En los siglos XIX, lo ha seguido siendo un tiempo, ahora resulta que han vendido todos los activos tóxicos con las políticas medioambientales para irse a las políticas renovables, a las energías renovables, entonces ya estamos viendo también eso, ¿no? Es decir, ¿por qué nos promueven el gran reseteo? Porque no lo promoverían si no estuvieran en la cúspide del poder. Es decir, ellos ya hace tiempo que han dejado de controlar ciertas cosas, se han pasado a las nuevas tendencias que son ahora las que te están promoviendo, ¿no? Entonces, poner nombre es muy difícil. Soros es un peón intermedio, ¿no? Es lo que llamo yo, igual que Bill Gates. Son personas que se pueden mostrar porque se les permite mostrarse. Pero los verdaderamente ricos y poderosos no aparecen en las revistas Forbes, no aparecen en ningún medio de comunicación normal. Jamás van a aparecer. Has dicho dos cosas que parece que van en sentidos distintos y me gustaría ver cómo se concilian, porque por un lado has dicho que Soros es verdad que está en boca de todos y por otro lado has comentado que Soros no es más que un peón porque los que de verdad tienen el poder están ocultos. Entonces a mí una cosa que me llama mucho la atención es la publicidad que se le da a todo este tipo de cosas. Porque yo si por ejemplo obtuviese, no lo sé,
un documento clasificado del gobierno chino después de haber navegado en la Deep Web durante 15 años, encriptado y lo desencriptase y dijese todo esto, diría, ostras. Pero me llama la atención el que esté a golpe de clic prácticamente, el que una persona con un mínimo interés pueda obtener todo ese tipo de información, porque todo este tipo de información es pública, el foro de Davos, todo lo que se dice es público. Entonces, ¿esto realmente cuál es el sentido? Que nosotros podamos conocer todo esto. ¿Es extraño? ¿Forma parte de sus planes, de su agenda? ¿Cómo lo enfocas tú? Buena pregunta, mira. Hay información que no puedes ocultar, ¿no? Yo cuando hablo de conspiraciones, esto es muy importante, ¿no? La gente dice, no, conspirar no, y qué tal, y vamos a ver. ¿Acaso no conspiran a veces hermanos entre sí para llevarse la herencia? ¿Acaso no conspiran los políticos todos los días unos contra otros? ¿Acaso no conspira un compañero de trabajo para quedarse con un mejor puesto laboral? O sea, la conspiración es inherente al ser humano. Entonces, ¿por qué no pensamos que hay una conspiración de gente muy poderosa contra el resto de la población? ¿Qué barrera hay ahí que no te permita saltar para extrapolar esa conspiración del día a día a una conspiración global, ¿no? Y no es una conspiración de, no sé, tipo Mr. Barnes, ¿no? Diciendo excelente en un sillón, ¿no? Que también, pero es una conspiración abierta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la información está ahí para todo el mundo. Ahora, ahí viene la magia, claro. Dentro de ese reseteo que hemos hablado, desde ese formateo, primero viene a destruir la calidad educativa. Es decir, cuando tú has destruido la capacidad intelectual de las personas, la capacidad de crítica y de comprender el mundo que les rodea, no van a comprender nada aunque se lo pongas en la cara. En algunas entrevistas he citado hasta Yuri Bezmenov, ¿no? El exagente KGB, que explicaba de cómo ese envenenamiento de la mente occidental, la destrucción de todos sus valores y su análisis crítico, ha permitido que hoy en día todo eso cale, y todas estas nuevas ideologías y nuevas religiones de Estado calen a sus anchas porque no hay freno a eso. Entonces yo me he encontrado con gente que le pone los datos. Y además, cuando digo la conspiración es importante, es follow the money, ¿no? Es una máxima del periodismo, sigue el dinero. Esto es quién financia qué y quién se beneficia de ese financiamiento. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando les pones dónde invierte Soros, que a través de sus fundaciones, a qué medios de comunicación da, a qué organizaciones da, no acaban de unir los puntos. Estos son como diferentes puntos, típico dibujito de pequeño, ¿no? Muchos puntos que los vas uniendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y te sale una imagen. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo. Yo sé que hay mucha gente que o no tiene el tiempo para hacerlo, o no le da para hacerlo, o no entiende cómo hacerlo. Pero ese ejercicio tenemos que entender a hacerlo. Tenemos que tender como ciudadanos para poder ser ciudadanos en el sentido clásico de la palabra, es decir, que seamos críticos, independientes y podamos aportar algo a la polis. Ahora bien, es decir, cuando vemos cuál es el problema de todo esto y podemos entender perfectamente por qué ahora se han lanzado a censurar maniáticamente. Pusieron primero el control de digital, ¿no? Es decir, vamos a sacar Internet, esto va a ser una explosión digital, vamos a tender hacia esa revolución tecnológica, todo muy bien, pero han visto que se les ha escapado de las manos. Eso ha generado un boom de información que se llama fuentes abiertas, ¿no? Fuentes de inteligencia abiertas, OSINT, que ha servido para que mucha gente curiosa haya empezado a encontrar cosas que de otra manera hubiera sido imposible a través de los medios tradicionales. Y entonces han empezado a unir cosas, han empezado a unir puntos. No te digo que haya gente que se le haya ido la pinza, por supuesto. Hay gente que me da mucha rabia cuando mezclan algo muy importante, como quizás sea comprender Soros y todas las influencias de sus fundaciones, con extraterrestres, ¿no? Creo que es una píldora de realidad revestida de una cosa que no digo que no existan, no, es como Dios, ¿no? O crees o no crees, ateo o agnóstico respecto a lo, pero eso es otra cosa. Lo que digo es que, claro, también hay una contaminación informativa, bien sea porque es una contrainformación de los servicios de inteligencia, o porque interesa, o porque a otros les interesa difamar, se suelta eso para contaminar. Entonces, de ahí podemos entender cómo desde hace muy poco tiempo han creado lo que llaman las fake news. Un fake news que ha existido siempre, pero se han lanzado a la carrera para justificar una serie de censuras que serían imposibles en una democracia. Y todo esto viene a raíz primero del Brexit, después del no en Colombia al proceso de paz, que igualmente Santos lo hizo y se llevó el Premio Nobel de la Paz, o sea que otro tanto. Y entonces me acuerdo un artículo que decía, bueno, Merkel exige, ¿no?, a Facebook y a las demás Big Tech que comiencen a censurar las fake news por el daño que hacen a la democracia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya como decías tú, la manipulación de los conceptos, ¿no? Lo mismo que hizo la revista Time, que por cierto reconoció este febrero que hubo manipulación y conspiración contra Donald Trump para derrocarlo.
Ellos dicen que era una conspiración para salvaguardar la democracia. Pues, pero eso fue una manipulación, fue una conspiración, un golpe de Estado blando. Tanto que decían que él estaba loco y que los que asegurábamos eso éramos unos conspiranoicos, pues resulta que es verdad, en febrero de este año. Entonces, podemos entender ahí precisamente esa censura. De hecho, ese es el peligro. Es decir, ha servido tanto para crear esa corriente, digamos, antisistema, que ahora están diciendo que todo lo que sea antisistema es fake news, prácticamente, ¿no? Largas conspiraciones de si no sé qué, no sé cuánto, intentar desprestigiar a la persona que va contra ellos de esa manera, es complicado. Pero yo creo que también, como punto positivo, ya que estamos hablando de cosas muy pesimistas, creo que un punto positivo puede ser ese. Es decir, ya hemos llegado a un punto de inflexión en el que creo que ya no hay... lo tienen muy complicado para imponernos de manera coercitiva aquello que intentan hacer. Que ahí viene la siguiente pregunta para ya tratar de cerrar un poco el círculo. Hemos visto la situación que se está dando ahora y en el pasado, cómo se pretende resetear, qué es lo que vendría después, quién está promoviendo todo esto. Hablando de resistencia, yo me pregunto, ¿nadie se opone? ¿No hay estados que estén en contra de estas agendas? ¿No hay personas con influencia también y de dinero que estén en contra de todas estas agendas? ¿Tienen vía libre o hay resistencia? Es complicado, ¿no? Repito, si nos hacemos otra vez la idea de cómo se influye, hay muy poca gente que se atreva por intereses a hacer esto, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer, ¿no? ¿Quién impone esto? Bueno, lo estamos viendo. Políticos internacionales, Bruselas, es decir, tienen cara y nombre. Quizá no sea tan importante saber quién es el cerebro, el mastermind, ¿no? No llegamos a eso. Pero sí sabemos quiénes son los demás miembros del ejército. Estos son dos ejércitos, ¿no? Uno y otro. Entonces sabes quiénes son los generales, sabes quiénes son los comandantes, los coroneles, etcétera, etcétera. Y más o menos te puedes hacer el gráfico. La estructura de poder está ahí, ¿no? Klaus Schwab, entre otros, ahora es un poco el hombre de moda, que por cierto lleva siendo presidente del Foro Económico Mundial 50 años. 50 años, del año 71, que se dice pronto. Pero son los que nos plantean que ahora vamos a cambiar el mundo, ¿no? Y los que se han beneficiado del sistema anterior son los que nos plantean ahora que vamos a cambiar de verdad, ¿no? Esto es como los comunistas que dicen, no, es que Cuba no funcionó, China tampoco, la siguiente va a ser la buena. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, entendiendo precisamente por dónde van a ir los tiros, primero, si entendemos estos 5 pilares que me parecen muy importantes de entender, ¿no? Cómo manipular a una población, y sabemos cuáles son los objetivos que tienen, por ejemplo, la Agenda 2030, que son 17 objetivos, creo que es fácil hacerle freno conjugando las dos. La Agenda 2030, fin de la pobreza, educación de calidad, ciudades conectadas, que significan más control, más gobernanza global, más políticas climáticas. Sabes por dónde van a ir los tiros y sabes cómo van a actuar por aquí. Entonces, ahora no estamos en fase, yo creo, ¿no? Lo hago desde el punto de vista, no tenemos el poder para hacer frente a ese rodillo. No tenemos, como decía, no hay un Soros detrás de gente como yo que diga, toma, 200.000 millones y ponte a trabajar, ¿no? Ojalá, si alguien nos escucha o alguien conoce a alguien que me contacte. Pero podemos trabajar en esa ventana de Oberto. Y yo creo que estamos haciendo una gran labor, o primero, gente como tú, explicando el tema del derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Para mucha gente, para comprender cómo funcionan los sistemas judiciales, periodistas como yo y otros tantos, abogados, juristas, empresarios, youtubers, incluso que algunos sin saberlo, sin quererlo, están haciendo mucho bien, porque primero hay que conseguir la masa crítica. No tanto porque podamos volverlos contra ellos, sino porque lo importante es romper esa delgada línea roja entre el control psicológico del poder y la población. Yo digo, el control es el miedo. Si nosotros no tenemos miedo, ellos no tienen poder, y lo saben. Solo fijarse ahora, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Sé que es algo polémico, pero te están regalando hamburguesas, porros, dólares en Estados Unidos para que te vacunes, ¿no? Hay un interés ahí concreto, no se sabe por qué, pero la población es reacia. Entonces están viendo que no pueden imponer ciertas cosas. Entonces, dentro de la batalla cultural que se llama esto, ¿no? Hoy en día, que se llama todo un poco lo que estamos haciendo, se ha conseguido mucho en muy poco tiempo. Porque recordemos, si hasta ahora donde hemos llegado lo han hecho unos pocos, con mucho dinero, con la connivencia de unos cuantos, y todavía no han conseguido destruirnos del todo ni acabar con nosotros del todo, y en apenas 5 o 6 años que unos cuantos llevamos con esto, hemos conseguido muchísimo. Yo creo que eso es una forma de animar a la gente a trabajar en pos de, ya digo, no de izquierdas y derechas, sino de la libertad del ciudadano para decir, váyanse ustedes por donde han venido, déjenme en paz, déjenme vivir en paz,
no me impongan sus ideas, no me intenten imponer una forma de vida, no me destruyan mi libertad económica ni mi libertad política, ¿no? Da vértigo. Entiendo que hay gente que no se quiera exponer, ¿no? Por lo que estamos haciendo, muchos estamos ya marcados de por vida y eso se nos vamos a llevar a la tumba. Pero creo que es una forma de animar a la gente. Y además aquí, digo, estos son ejércitos y aquí todo el mundo pinta. Yo es que, por ejemplo, soy una ama de casa y yo no. Al revés. Tú estás en casa, tienes la educación de tus hijos en tu mente, en tus manos. No el Estado. Tú eres importante para que tus hijos nazcan libres. Yo soy un empresario, ¿qué puedo hacer? Financiar cosas concretas. Abogados, precisamente, meter denuncias. Jueces, lo mismo. Periodistas, en mi caso, informar. Todos sumamos. Cuando antes comprendamos eso, antes podemos hacer algo en la contra, ¿no? El Imperio Romano, ¿por qué venció? Y sigue funcionando exactamente igual. El mundo no ha cambiado nada. Divide et impera. Divide y vencerás. Si sabes que nos están dividiendo, actúa en el sentido contrario. Son pocos. Nosotros somos más, como digo yo, somos legión, ¿no? Solo hace falta tener conciencia de legión. Entonces ya seremos imparables. Creo que no hay mejor forma de terminar la entrevista que con este halo de luz entre las tinieblas. Ha sido un placer, Javier. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer. Muchas gracias por acceder a la invitación. Espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí la entrevista y hasta la próxima.